Lot nació en una época en la que las estrellas parecían contar historias de antiguos sueños y promesas. Vino al mundo en Ur de los Caldeos, una ciudad palpitante, llena de vida y comercio, pero también llena de misterios y creencias que lo rodearon desde su nacimiento. Era hijo de Harán, hermano menor de Abraham, y creció rodeado de las historias que sus mayores contaban sobre su linaje, historias de fe y de un Dios que parecía llamar a los hombres a algo más grande que sus propias vidas. Pero la alegría de su infancia se vio rápidamente atravesada por una sombra inesperada, la muerte de su padre. Harán se fue demasiado pronto, dejando a Lot huérfano y sin dirección. En un mundo tan vasto e impredecible, donde cada decisión puede cambiar el destino, la vida de Lot encontró su rumbo junto a su tío Abraham. Abraham, un hombre de fe inquebrantable, acogió a Lot como a un hijo, guiándolo no solo con palabras, sino con acciones que marcarían profundamente a su joven sobrino. Los días en Ur estuvieron llenos de trabajo y aprendizaje, pero el cambio se respiraba en el aire. Abraham, movido por una voz divina que parecía susurrar grandes promesas, decidió abandonar aquella tierra familiar. Se fue, llevándose consigo a su esposa, Sara, y al joven Lot. Fue el comienzo de un viaje que nadie sabía con certeza a dónde conduciría. El camino era incierto, pero el llamado era claro. Mientras continuaban juntos hacia Harán, Lot creció no solo en edad, sino también en experiencia. Los paisajes cambiaban ante sus ojos, y cada paso parecía dibujar un futuro que aún no podía comprender. Pero el destino, como siempre, tenía planes curiosos. Vivir con Abraham comenzó a moldear a Lot, preparándolo para decisiones que definirían su historia, y eso fue solo el comienzo. El viaje continuó y los días parecieron mezclarse con los vientos que soplaban por las tierras áridas. Lot siguió a Abraham, aprendiendo a cada paso el significado de confiar en algo más grande de lo que sus propios ojos podían ver. Harán, el lugar donde finalmente se asentaron temporalmente, fue una tierra de oportunidades, pero también un punto de reflexión. Allí la caravana se detuvo y durante ese tiempo Lot comenzó a comprender las primeras lecciones sobre la paciencia y la fe. Harán era un lugar vibrante, lleno de vida y comercio, donde se reunían personas de diferentes culturas y creencias. Lot observó atentamente. Sus ojos brillaban con curiosidad mientras veía los coloridos mercados, escuchaba los sonidos del comercio y olía los aromas de las especias que llenaban el aire. Sin embargo, incluso en medio de esa confusión, notó algo diferente en Abraham. Su tío no pareció tranquilizarse, como si algo más lo llamara, algo que Harán no podía ofrecer. Era como si Abraham viviera entre dos mundos, el visible y el invisible, el presente y la promesa. A medida que Lot crecía en medio de estos contrastes, el peso de la responsabilidad comenzó a caer sobre sus hombros. Ya no era el chico que seguía sin hacer preguntas. Ahora comprendió que cada paso que daba era más que un simple cambio de lugar. Fue un viaje hacia lo desconocido, guiado por una fe que todavía le costaba comprender plenamente. Pasó el tiempo, pero Harán no era el destino final. Un día, Abraham anunció que era hora de partir nuevamente. Lot escuchó atentamente las palabras de su tío, sintiendo la misma mezcla de emoción e incertidumbre que había cargado desde Ur. ¿A dónde irían esta vez? ¿Qué tipo de vida les esperaba más allá del horizonte? Había algo en los ojos de Abraham, una convicción que no dejaba lugar a dudas. Una vez más, Lot siguió adelante, sin darse cuenta de que los días de estabilidad estaban a punto de dar paso a un futuro de desafíos y decisiones difíciles. El sol brillaba alto en el cielo cuando Lot y Abraham llegaron a la tierra que Dios había prometido. Canaán no se parecía a nada que Lot hubiera visto jamás.
Los campos eran vastos, las colinas se ondulaban suavemente y el horizonte parecía infinito. Allí, las promesas divinas comenzaron a tomar forma, no solo en las palabras de Abraham, sino en las riquezas que ambos acumularon. Pasó el tiempo y tanto Abraham como Lot prosperaron. Sus rebaños crecieron, sus sirvientes se multiplicaron y sus tiendas se extendieron por el territorio como anunciando el comienzo de una nueva era. Sin embargo, la prosperidad trajo desafíos. Las tierras que alguna vez parecieron infinitas, ahora parecían estrechas ante la abundancia que contenían. Los pastores de Abraham y Lot comenzaron a discutir. Había constantes disputas, los pastores luchaban por agua, pastos y espacio para sus rebaños. La tensión aumentó y Lot sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que había que hacer algo, pero nunca imaginó que la solución vendría de su propio tío. Abraham, siempre sabio y generoso, llamó a Lot para conversar bajo la sombra de un gran árbol. Propuso una separación amistosa, algo que ninguno de los dos quería, pero que parecía necesaria. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, dijo Abraham con calma, con los ojos llenos de comprensión. Lot guardó silencio un momento, mirando a su alrededor. Sabía que esta elección marcaría un punto de inflexión en su vida. Lot miró hacia arriba y vio las llanuras del Jordán, verdes y fértiles, como un paraíso que se extendía hasta las puertas de Sodoma. Era una tierra que prometía riqueza y tranquilidad, algo que no podía ignorar. Con el corazón lleno de expectativas, pero sin imaginar las consecuencias, Lot eligió la llanura. Se fue, llevándose a su familia y sus rebaños, mientras la mirada de Abraham lo seguía de lejos. Las llanuras del Jordán eran todo lo que Lot había imaginado y más. El verde vibrante de los campos parecía prometer abundantes cosechas y pastos interminables para sus rebaños. El agua corría cristalina por los ríos, reflejando el cielo como si llevara el resplandor de una bendición. Lot instaló sus tiendas allí, cerca de las ciudades que dominaban esa región, Sodoma y Gomorra. Eran ciudades ricas, llenas de movimiento, con mercados siempre llenos y calles ruidosas que contaban historias de opulencia y decadencia. Lot no tardó mucho en darse cuenta de que las ciudades que lo fascinaban también tenían algo oscuro. Había una inquietud constante en aquellas tierras, como si algo invisible se cerniera sobre sus habitantes. Los hombres de Sodoma eran conocidos por su corrupción y las injusticias que cometían sin el menor escrúpulo. Pero Lot, quizás por necesidad o quizás por optimismo, decidió quedarse. Después de todo, allí estaba todo lo que había elegido: una tierra fértil, llena de oportunidades y comodidades que prometía estabilidad para su familia. Sin embargo, vivir tan cerca de Sodoma requería precaución. Lot sabía que no podía involucrarse en las costumbres de aquel pueblo, y trató, con dificultad, de permanecer intacto en medio de aquel caos. Los días fueron pasando y pareció encontrar cierto equilibrio, incluso ante el contraste entre el silencio de la llanura y la turbulencia de la ciudad. Pero con cada visita a Sodoma se hizo más claro que la seguridad que había buscado allí podría no ser tan sólida como parecía. El corazón de Lot estaba en un conflicto constante entre la promesa de abundancia que traían aquellas tierras y el creciente malestar con todo lo que veía a su alrededor. No podía imaginar que las elecciones que tomó en ese momento serían el comienzo de un camino lleno de peligros y decisiones que pondrían a prueba su fe y su propia vida. Pasó el tiempo y la tranquilidad de las llanuras del Jordán fue interrumpida por un sonido que Lot no esperaba escuchar: el rugido de la batalla. 4 reyes poderosos se unieron para luchar contra Sodoma, Gomorra y otras ciudades de la región. El conflicto se extendió como la pólvora, arrastrando a todo y a todos a su paso. Lot,
con su familia y sus posesiones, quedó atrapado en el torbellino de esta guerra, incapaz de escapar del alcance de los invasores. Al poco tiempo, él y su pueblo fueron hechos prisioneros, junto con el botín de la batalla. La noticia del cautiverio de Lot llegó rápidamente a oídos de Abraham. Cuando supo que su sobrino estaba en peligro, no lo dudó. Abraham reunió hombres leales, armados no solo con espadas, sino también con coraje. Nadie esperaba que un grupo tan pequeño pudiera enfrentarse a reyes tan poderosos, pero Abraham no confió únicamente en la fuerza de sus hombres. Sabía que Dios estaba con él y que la confianza era su arma más poderosa. El ataque sorpresa liderado por Abraham se produjo de noche, bajo el manto oscuro que ocultaba sus movimientos. Fue un enfrentamiento rápido e inesperado, y los reyes que se creían invencibles fueron derrotados. Lot, junto con su familia y sus posesiones, fue puesto en libertad. Abraham recuperó al sobrino que tanto amaba, y ese momento le pareció un soplo de alivio en medio de una serie de decisiones difíciles. Pero algo en la mirada de Lot, cuando regresó a sus tierras, demostró que aún no lo había aprendido todo. A pesar de haber experimentado la fragilidad de las ciudades que había elegido para vivir, regresó para establecerse cerca de Sodoma, como si algo lo hubiera atrapado allí. Tal vez fue la promesa de seguridad o la comodidad que esas tierras aún representaban. Una noche, cuando el silencio de las estrellas cubría las llanuras alrededor de Sodoma, dos misteriosos visitantes llegaron a la entrada de la ciudad. Tenían una apariencia normal, pero llevaban algo en su presencia que parecía perturbar el aire. Lot estaba sentado junto a la puerta, como solía hacer a menudo, observando el movimiento y los rostros que pasaban. Al verlos, se levantó inmediatamente, como si instintivamente supiera que aquellos hombres no eran simples viajeros. Con un gesto de hospitalidad que ya no era común en Sodoma, Lot se acercó e insistió en que fueran a su casa. «Ven, quédate conmigo esta noche», dijo, casi como si estuviera tratando de protegerlos de algo que sabía que era inevitable. Al principio, los hombres se negaron, diciendo que se quedarían en la plaza, pero Lot insistió, casi suplicando. Finalmente aceptaron su invitación. La noche parecía pacífica hasta que un sonido creciente comenzó a resonar por las calles de Sodoma. Pasos, voces, gritos. Hombres de todos los rincones de la ciudad comenzaron a rodear la casa de Lot. Exigieron que se les entregara a los visitantes. Sus oscuras intenciones eran claras y amenazadoras. Lot salió para intentar calmarlos, suplicando por la seguridad de sus invitados. «No hagas este mal», dijo. Pero sus palabras parecieron inútiles frente a la multitud. La tensión en el aire era palpable. Entonces sucedió algo extraordinario. Los visitantes, que hasta entonces habían mantenido la calma, demostraron un poder que Lot no podría haber imaginado. Con un gesto, cegaron a los hombres entre la multitud, dejándolos sin poder encontrar ni siquiera la puerta de la casa. Mientras el caos se desataba afuera, los dos visitantes se volvieron hacia Lot con una seriedad que heló el aire. «Reúne a tu familia», dijeron, «porque esta ciudad será destruida». La advertencia fue clara y urgente, pero todavía había mucho por hacer, muchos lazos que romper, muchos pasos que dar antes de que el cielo cayera sobre Sodoma. Lot tendría que actuar con rapidez, pero el peso de las decisiones empezaba a aplastarle los hombros. La destrucción estaba al alcance de la mano. Los primeros rayos del sol comenzaban a tocar el horizonte cuando los visitantes apresuraron a Lot una vez más. La urgencia en sus voces era inconfundible. «Lleva a tu familia y lárgate de aquí, ahora». Lot sintió que su corazón se aceleraba, pero sus pies parecían pegados al suelo. Llamó a su esposa e hijas, tratando de explicarles lo que estaba pasando, pero las palabras parecieron fallar. Había mucho que dejar atrás. La casa, las posesiones, la vida que habían construido.
Pero no hubo tiempo para dudar. El cielo se oscurecía con cada momento que pasaba, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración. Los ángeles insistieron, casi arrastrando a Lot y su familia fuera de la ciudad. Mientras caminaban, les dieron una última instrucción clara y severa: no miren atrás, de ninguna manera. La advertencia fue tan simple como inquietante, porque no podían mirar. Pero no había lugar para preguntas. El sonido del trueno resonó en la distancia, a pesar de que el cielo todavía estaba despejado. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero avanzaron, dejando atrás a Sodoma. De repente, el silencio se rompió. Un rugido, como el sonido de 1000 tormentas, llenó la tierra. Fuego y azufre comenzaron a caer del cielo, golpeando la ciudad con una furia indescriptible. Fue un espectáculo de destrucción que iluminó la oscuridad, convirtiendo la noche en un mar de llamas. Lot aceleró el paso, su mente luchando por aceptar lo que estaba sucediendo detrás de él. El olor a humo llenó el aire, mezclado con gritos distantes que pronto se perdieron en el caos. Pero no todos pudieron resistir la tentación de mirar atrás. Su esposa, tal vez movida por el anhelo o la incredulidad, se alejó. Y en el momento en que lo hizo, se convirtió en una columna de sal, inmóvil como la tierra misma que ahora ardía. Lot y sus hijas siguieron corriendo, sin poder detenerse ni siquiera llorar. El calor de las llamas crecía detrás de ellos, y la montaña que tenían delante parecía su única esperanza de salvación. Las montañas finalmente surgieron como un refugio silencioso, en marcado contraste con el caos que había consumido a Sodoma. Lot y sus 2 hijas llegaron exhaustos, con la ropa cubierta de polvo y el olor a humo aún impregnando su piel. El silencio del lugar era casi aterrador, roto solo por el sonido del viento silbando entre las rocas. No había nadie allí, ni ninguna señal de vida aparte de ellos. Estaban completamente aislados, rodeados solo por el vacío. El peso de las pérdidas que habían sufrido parecía crecer a cada momento. Lot, con los ojos fijos en el horizonte lejano, luchó contra el dolor de perder a su esposa y la tierra que una vez llamó hogar. Las hijas jóvenes miraron a su padre en busca de consuelo, pero lo único que vieron fue a un hombre agotado, cuyas fuerzas parecían menguar ante sus ojos. Había algo en el aire que traía una sensación de abandono, como si el mundo se hubiera reducido, dejando solo este desolado pedazo de tierra. Con el paso de los días, el aislamiento empezó a pesar de otra manera sobre las hijas de Lot. La destrucción de Sodoma y Gomorra había borrado todo lo que conocían. No había gente, no había comunidades, y el futuro parecía incierto. Temían que su linaje llegara a su fin allí, en aquel oscuro refugio. La idea era aterradora, pero también se estaba convirtiendo cada vez más en una realidad difícil de ignorar. Fue entonces cuando, en el silencio de las frías noches, una idea audaz y desesperada empezó a gestarse entre las hermanas. Convencidos de que no quedaba nadie en el mundo, decidieron hacer algo que asegurara que el nombre de su padre perdurara, incluso si eso significaba romper los límites que habían conocido. Era un plan impulsado por el miedo, la soledad y una comprensión distorsionada de lo que requería el futuro. Y cuando la noche volvió a caer sobre las montañas, comenzaron a llevar a cabo lo que cambiaría no solo el destino de Lot, sino el de las generaciones venideras. En las noches siguientes, las hijas de Lot pusieron en práctica el plan que habían ideado en secreto. La soledad de las montañas, el vacío dejado por la destrucción de todo lo que conocían, parecían resonar en cada decisión que tomaban. Para ellos no había otra opción. Convencidos de que el mundo había sido borrado del mapa, de que ninguna otra alma había sobrevivido, decidieron actuar para garantizar que el linaje de su padre no desapareciera.
Con vino almacenado entre las pocas provisiones que habían traído, emborracharon a Lot una noche tras otra. Él, desgastado por la tristeza y el cansancio, no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Las hijas, vencidas por una desesperación que nublaba su juicio, creyeron que estaban haciendo lo necesario. El entorno circundante, las áridas montañas y los cielos estrellados parecían indiferentes a lo que se desarrollaba en aquel aislado refugio. El resultado de estas noches fue el nacimiento de 2 hijos, cada uno de una de las hijas de Lot. El primero, llamado Moab, se convirtió en el antepasado de un pueblo que llevaría su nombre. El segundo, llamado Ben-Ammi, sería el padre de los amonitas. Estos 2 pueblos, aunque llevaban la marca de la supervivencia y la continuidad, también traerían consigo tensiones y conflictos que resonaron a lo largo de las generaciones, especialmente entre los descendientes de Abraham. Lot, ahora un hombre que cargaba con el peso del pasado y el peso del presente, parecía atrapado en un profundo silencio. Tal vez lo sabía, tal vez no, pero su vida se había convertido en un mosaico de elecciones, algunas tomadas por él, otras impuestas por las circunstancias. Todo lo que tenía ahora eran las montañas que lo rodeaban y los descendientes que continuarían su linaje, aunque fuera de manera inesperada. Los días en las montañas se volvieron largos y silenciosos. El tiempo se hubiera detenido para Lot. Vivía rodeado de recuerdos que nunca lo abandonaron. El resplandor de las llamas que destruyeron Sodoma todavía parecía arder en su mente, mezclándose con los recuerdos de su esposa, que ahora era parte del paisaje mismo como una columna de sal. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba a las vastas y desoladas tierras que lo rodeaban, llevaba el peso de las decisiones que lo habían llevado allí. Sus nietos, Moab y Ben-Ammi, comenzaron a crecer y con ellos vislumbró por primera vez algo nuevo. Una continuidad que parecía imposible en las noches de destrucción. Pero incluso con los niños presentes, el aire alrededor de Lot era pesado, casi palpable. Sabía que el futuro de sus descendientes estaría marcado por el lugar de donde provenían, los errores que los moldearon y los desafíos que aún enfrentarían. Lot, ahora un hombre anciano y solitario, se convirtió casi en una figura silenciosa, un reflejo de todo lo que había perdido y de las elecciones que hicieron que su vida tomara caminos tan tortuosos. Miró a Moab y Ben-Ammi, y aunque había esperanza en sus ojos jóvenes, también había el presentimiento de nuevos conflictos. El pueblo que nacería de ellos, los moabitas y los amonitas, afrontó un destino marcado por la complejidad de su origen y el contraste con los descendientes de Abraham. La historia de Lot, aunque está envuelta en decisiones difíciles y amargas consecuencias, resuena como un poderoso recordatorio de los caminos que elegimos en la vida. Fue un hombre que inició su viaje bajo el cuidado de Abraham, guiado por una promesa que parecía mayor de lo que podía comprender. Pero a lo largo del camino, sus decisiones lo llevaron en direcciones inesperadas, y cada una de ellas trajo desafíos que pusieron a prueba su fe y su resiliencia. Lot nos muestra cómo las decisiones que tomamos, a menudo impulsadas por lo que parece atractivo o fácil, pueden llevarnos a lugares difíciles. Eligió las fértiles llanuras del Jordán, atraído por lo que parecía ser prosperidad y seguridad, pero encontró una tierra rodeada de corrupción y peligro. Aún así, en medio de la oscuridad, Lot trató de mantener su integridad, protegiendo a su familia y ofreciendo hospitalidad cuando a nadie más parecía importarle. Su historia nos enseña sobre la fragilidad humana, pero también sobre la perseverancia divina. Incluso en Sodoma, donde el mal parecía consumir todo a su alrededor, Dios se acercó a Lot y envió ángeles para rescatarlo. Esto nos recuerda que,
Por muy lejos que nos alejemos, siempre existe la posibilidad de regresar, de empezar de nuevo, incluso si el camino de regreso está rodeado de pérdidas y sacrificios. Lot también nos advierte del peligro de mirar atrás. Su esposa, transformada en estatua de sal, simboliza cómo el apego a lo que dejamos atrás puede impedirnos avanzar. Mirar el pasado con arrepentimiento o anhelo excesivo puede paralizarnos, mientras que el futuro exige que avancemos, incluso cuando lo desconocido nos asusta. Al final, Lot es un reflejo de la lucha humana, un viaje lleno de altibajos, fracasos y momentos de valentía. Su vida nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las prioridades que establecemos y la fe que llevamos, incluso en las noches más oscuras. Y por eso, su historia se erige como un faro para quienes enfrentan los caminos sinuosos de la vida.